Celia. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Campo Liroy. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Domínguez Luna Santiago, presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Aguirre Borrego Iris. Presente. Señor presidente, para solicitarle mi asistencia a Carlos Sandoval. Con gusto, diputado Sandoval. Diputado presidente, en los mismos términos, Lindiana Bugarín. Con gusto, diputada Lindiana Bugarín. En los mismos sentidos, Osvaldo Ávila, por favor, diputado presidente. ¿Cómo no tomamos nota, diputado? Igualmente, Borrego Estrada Mónica. Gracias. Le ruego, secretario, que registre las asistencias de los diputados. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le informo, diputado presidente, que tenemos 22 diputadas y diputados. Gracias, diputado. Le ruego justifique la inasistencia de la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, de la diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, de la diputada María Isaura Cruz de Lira y de la diputada Julia Arcelia Holguín Serna. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 36 bis a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 6. Lectura de iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud establecidas en el Estado de Zacatecas para que el periodo del internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y humanice. 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a que refuerce sus acciones contra el coyotaje a la Cámara de Diputados Federal para que en el presupuesto estatal de la Federación del 2008
del 2018 no se reduzcan recursos a programas estratégicos de promoción agropecuaria y para que las cámaras del Congreso de la Unión impulsen un debate nacional a fin de diseñar una nueva política agropecuaria en México. 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la presidenta municipal de Zacatecas, Judith Magdalena Guerrero López, a reconsiderar la decisión de demoler el rastro municipal de la capital del estado y presentar alternativas para mejorar la prestación del servicio del actual. 9. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que impulse una campaña en el territorio estatal de información, prevención y atención de las personas con diabetes y en particular sobre el tratamiento a las mujeres embarazadas con diabetes con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 10. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Zacatecas, en materia de ordenamiento territorial. 11. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano, Ley de Desarrollo Metropolitano, Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, Ley de Desarrollo Social y Ley del Cambio Climático, todas del Estado de Zacatecas en materia de desarrollo urbano. 12. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare heroica a la ciudad de Ojo Caliente, cabecera del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas. 13. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura, Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 14. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que instruya a la Secretaría de Educación con la finalidad de que incluya la asignatura estatal de migración en el programa de estudio del tercer grado de secundaria. 15. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo en el que se exhorta al gobernador del estado para que instruya a los titulares de deporte e infraestructura, den a conocer programas y convocatorias deportivas, así como evaluación de infraestructura deportiva en desuso. 16. Lectura del dictamen referente a la denuncia interpuesta por los ciudadanos Luis Álvaro Bocanegra Montoya, José Cruz Rivera y Roberto Esquivel en contra del Honorable Ayuntamiento Municipal de Loreto, Zacatecas, por supuestas irregularidades. 17. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas a enajenar en la modalidad de donación a favor del Poder Legislativo del Estado un polígono del patrimonio estatal ubicado en el circuito Cerro del Gato sin número de Ciudad Administrativa en el municipio de Zacatecas, Zacatecas. 18. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria para la integración de las listas de candidatos para que esta honorable 62ª legislatura remita al titular del Ejecutivo Estatal dentro del proyecto de selección de 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno de Zacatecas. 19. Asuntos generales y número 20, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión, que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor.
¿Me permite registrarme para que se tome en cuenta mi voto? Con gusto, Guadalupe diputada Flores. Lupita. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputado presidente, que por unanimidad de las diputadas y diputados presentes se acepta el orden del día de hoy. Muchas gracias, diputado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre Borrego, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada local del Estado de Zacatecas, Iris Aguirre Borrego, integrante del Partido Encuentro Social, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción 1 y 96 de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta honorable representación popular la presente iniciativa al tenor de la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, que se propone a consideración el siguiente proyecto de decreto. El abuso sexual infantil es más común de lo que parece en la gran mayoría de las veces. Es perpetrado por personas muy cercanas en las que él o la menor confía y a las que quiere como padres, tíos, abuelos, hermanos, vecinos y amigos. El abuso sexual infantil es un tipo de maltrato que engloba todas aquellas conductas que por acción u omisión de un adulto vulneran la integridad de un menor o adolescente. La Organización Mundial de la Salud, los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, incluidos todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Se trata, pues, de un problema mundial con graves consecuencias. De acuerdo con Save the Children, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia que conlleva a efectos devastadores en la vida de los niños y niñas que lo sufren, al transgredir no solo el desarrollo físico, sino psicológico de una manera irreversible en el menor. La magnitud del problema es tal que las estimaciones internacionales revelan que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. El abuso sexual en menores en el estado de Zacatecas. El abuso sexual infantil, también conocido como pederastía, es aquella conducta en la que el menor es utilizado como objeto sexual por parte de una persona con más poder que él, ya sea por la edad o experiencia. Esta agresión sexual se ha disparado y con el cierre de cifras del 2016 se advierte que durante ese año prácticamente se cometió una violación cada 2 días en la entidad del estado de Zacatecas. Esta tasa supone un incremento de las agresiones sexuales de 56% desde el 2015, año en el que se denunciaron 140 casos, al 2016, cuando fueron reportados 219 violaciones en la entidad. Estos datos son los registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en las denuncias recibidas en la agencia del Ministerio Público
que se encuentran ubicadas en el territorio estatal. La cifra de 219 reportes por este delito en el Estado es la más alta desde que se tienen registros, al compararla con la que se obtuvo hace 10 años y que fue solo de 171, el aumento es cerca de un 30%. De acuerdo con las bases de datos del SNSP, en 2007 se reportaron 168 casos, en el 2008 142, en el 2009 150 denuncias, en el 2010 120, en el 2011 subió a 138 y en el 2012 se reportaron 129 casos, en el 2013 112, en el 2014 hubo 141 denuncias por violación, en el 2015 140 y en el año pasado 219 ya mencionadas. En el año 2016 fue publicado un estudio denominado Primer diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el que se advierte el alto grado de impunidad que impera en torno a los delitos sexuales que se cometen en el país. En este documento se expone que solo 1% de los agresores es consignado, lo que significa que de cada 1000 delitos de este tipo solo son presentados ante las autoridades 10 victimarios. Otra problemática en torno a esta situación en la cifra negra, puesto que muchas de las agresiones sexuales no son denunciadas, ya que, por ejemplo, en el caso de abuso sexual de menores, el 80% han sido agresores sus propios familiares. La víctima sexual en México es un delito que va en ascenso. En 2016 se denunciaron casi 30,000 casos nuevos de posibles delitos sexuales en todo el país, cifra superior en 3,000 casos a la registrada apenas un año antes, en el 2015, cuando se reportaron 27,000 denuncias. En el 80% de los casos, la niña, el niño o el adolescente conocen a su agresor. El 60% de estos abusos es cometido por un familiar, por su padre, su hermano, su primo, su tío o su abuelo. Y en un 20%, aunque no hay un vínculo familiar, el agresor es una persona conocida por la víctima. Señaló la doctora Selene Sam Soto, coordinadora de colposcopía del Instituto Nacional de Perinatología. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 2015 ubicaron a México en el primer lugar de los 33 países que conforman esta organización en abuso sexual, violencia física y homicidios en menores de 14 años, con alrededor de 4.5 millones de niñas y niños quienes fueron víctimas de abuso sexual en todo el país, aunque solo 2% de los casos fueron denunciados. En un estudio realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Pediatría, en el quinquenio del 2003 al 2008, se evaluaron de manera multidisciplinaria 107 casos con sospecha de abuso sexual, de los cuales 18 fueron descartados, 33 fueron solo probables y 56 confirmados. En cuanto a los agresores, el mayor porcentaje de casos provienen del padre, el 15.7% de vecinos o conocidos, el 12.5% por tíos, el 11.2% por padrastros, primos y el 8% no registrado o desconocido, 7% hermanas o medios hermanos, 3.5% abuelos y en el 2.5% los victimarios fueron maestros o el padrino de la víctima. A menor edad, mayor riesgo. En las mujeres que son objeto de abuso sexual, entre el 7 y el 26% resultan embarazadas y en México se calcula que cada año nacen 397,000
428 hijos de madres adolescentes, lo cual representa un 29% de todos los embarazos, y la cifra para menores de 14 años fue de 8,621 bebés. La doctora Sam Soto advirtió que datos recabados por el INPER han permitido identificar que de los embarazos productos de una violación existe una mayor prevalencia entre menores de 14 años, con un 6,3%, contra un 0,7% en jóvenes adolescentes de 15 a 16 años. Es decir, advirtió que entre más pequeña es la niña, mayor ha sido el riesgo de violación o de abuso sexual. Las jóvenes con embarazos resultado presentan alteraciones gastrointestinales, poca ganancia de peso durante la gestación, alteraciones de los hábitos alimenticios hasta un 30% de los casos, mayor riesgo de caer en el alcohol, en las drogas, dolores pélvicos intensos, trastornos del sueño y depresión, incluso con intentos suicidas. Ante tal panorama, la especialista destacó la importancia de que las madres de familia escuchen a sus hijos o hijas. Los niños no mienten, no tienen por qué inventar, y si dicen algo es porque les está sucediendo una situación no adecuada y debe haber una intervención a tiempo. Frías estadísticas se tiene en la clasificación del delito que hace la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. No está precisando el abuso a menores, las cifras que maneja son globales. De 2.083 delitos sexuales denunciados ante el Ministerio Público del 2006 a abril del 2016, 1.509 son por violación, 186 por estupro, 91 por hostigamiento sexual, 234 por intento de violación y 63 por corrupción de menores. En tanto, de los 6.026 niños en la PPNAF, de enero del 2014 a abril del 2016 fueron por abuso sexual, violación, hostigamiento o estupro. 1 por privación de la libertad con fines sexuales y 5 por explotación infantil, pornografía y prostitución. La Procuraduría para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes y la Familia y el DIF, como asistencia social, solo recibe los reportes. Diagnostican, evalúan y, de encontrar elementos en su investigación, canaliza los casos a las autoridades judiciales. Pero en muchos casos no se obtiene la suficiente información, ya que la mayoría de los abusadores son personas cercanas a los menores, como lo constata el referido y mencionado estudio. Como consecuencia de ello, irregularmente, la gente no está preparada para actuar cuando un menor dice que abusan de él. Regularmente no le creen, y como el abusador generalmente goza de buena fama en su círculo social, se hace más fácil creerle, señala. Las secuelas que el abuso sexual deja son muy graves, explicó. Lesionan totalmente la autoestima y la confianza, generan dudas, culpa y vergüenza en niñas y niños. En muchos casos ocurre reiteradamente a lo largo de la infancia y la cercanía que tiene con su abusador impide que se denuncie. Es importante mencionar que nuestro estado de Zacatecas, a comparación de los demás estados, incluyendo el Código Penal Federal en materia que nos ocupa en los delitos sexuales que llegan a ser denunciados, no se castigan de la misma forma, ya que no existe una homologación en los códigos penales, por lo que cada entidad define a su criterio en su código penal la sanción a este tipo de agresión, en este caso, al delito de abuso sexual infantil, como se muestra a continuación. Código Penal Federal, artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier cosa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. En el estado de Aguascalientes,
solo existe como hostigamiento sexual. El 23 de marzo del 2015, decreto número 167. Al responsable de hostigamiento sexual se le aplicará solo 1 año a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. En Aguascalientes solo se castiga 1 año o 2. En Baja California, ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicarán de 4 a 8 años de prisión y hasta 200 días de multa. En Baja California Sur, a quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 14 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o lo haga observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de 2 a 5 años de prisión y multa de 200 a 500 días. En el Estado de México, el artículo 270, quien ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona a quien cometa este delito, se le impondrá pena de 2 a 4 años de prisión y 200 a 400 días de multa. Quien ejecute en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula o quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona, a quien cometa este delito se le impondrá pena de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 días de cuota. En Nayarit, al que sin consentimiento de una persona puber ejecute en ella un acto erótico sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 3 a 10 días. En Nuevo León, al responsable de este delito se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y multa de 1 a 10 cuotas. En el estado de Sinaloa, se le impondrá una pena de 3 meses a 1 año de prisión, cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad. Si el sujeto pasivo es menor de 12 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, se le aplicará una pena de 2 a 6 años de prisión. Tendientes o que concluyan a la realización de actos sexuales o conductas depravadas, a quien cometa este delito se le aplicará de 4 a 10 años de prisión y de 20 a 200 días de multa. Zacatecas. A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en persona menor de 12 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 1 a 3 años de prisión y multa de 200 a 300 cuotas. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena corporal se duplicará. Como se aprecia en los códigos de las entidades, se utilizan términos diferentes para referirse al delito de abuso sexual infantil. Solamente en el Estado de México se castiga hasta con 15 años de prisión y en el Estado de Zacatecas con 1 a 3 años. Como se aprecia en los códigos de las entidades, hacemos una comparación entre los estados vecinos y hay una diferencia de penas y sanciones. Ejemplo, entidades como Aguascalientes, que establece en su Código Penal una sanción de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Por otro lado, tenemos Zacatecas,
que instituya una pena de 1 a 3 años de prisión y multa de 200 a 300 cuotas para el culpable de abuso sexual hacia un menor de edad o un incapaz. En ese mismo tenor, el caso que más llama la atención es el estado de Guanajuato, que cuenta con una sanción que va desde los 6 meses a los 2 años de prisión y de solo 5 a 20 días de multa. En el Estado de México, 1000 días de multa. Por lo anteriormente expuesto, se presenta esta iniciativa con el objetivo y justicia social de tener una legislación más dura para aquellos sujetos que perpetran este abuso sexual a menores. Esta iniciativa tiene el propósito que esta representación popular incremente la pena y la sanción, así como lo sanciona el Código Penal Federal. Sería excelente que se tuviera un Código Nacional Penal, así como existe un Código Nacional de Procedimientos Penales que no tiene mucho que entró en vigor. 26 de febrero del 2016, declaratoria, por la que el Congreso de la Unión declara la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 29 de abril del 2016 en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz, a partir del 14 de junio del 2016 en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional, a que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen, un sello con el escudo nacional. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del artículo 2 transitorio del Código Nacional Procedimientos Penales, emite lo siguiente declaratoria. El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 29 de abril del 2016 en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz, y a partir del 14 de junio del 2016 en los estados de Baja California, Guerrero, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional, a que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Partido Encuentro Social tenemos el firme compromiso de atender el interés superior de la niñez zacatecana y mexicana. Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta representación popular esta reforma del artículo 232 del Código Penal del Estado de Zacatecas en el incremento de la pena y sanción del delito de abuso sexual. Para quedar como sigue. Artículo vigente. Se le aplicará una pena de 1 a 3 años de prisión y multa de 200 a 300 cuotas. La propuesta del artículo será modificado a quien, sin el propósito de llegar a la cúpula, ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años de edad o una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado o se le obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de cuota. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena corporal se duplicará. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Ciudadano presidente, ¿si me puede permitir el uso de la voz? Para solicitarle a la… Permítame. Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día. Sí, nada más para suscribir la iniciativa de la señora diputada en tribuna, señor presidente, si me lo permite, la ciudadana diputada. Presidente, para que registre mi asistencia, Omar Carrera, por favor. Diputado presidente, para que también me adhiera a la iniciativa de la diputada Iris, por favor. Claro que sí, diputadas, y queda registrada su adhesión. Diputado secretario, si registra la asistencia del diputado Omar Carrera, por favor. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona
el artículo 36 bis a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Para ello, tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Sí, respetuosamente solicito a esta mesa me autorice a dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Adelante, diputada. Muchas gracias. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, párrafo 3, establece como obligación para todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A su vez, el artículo 4, párrafo 4 de nuestra Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy enfática al señalar que la Federación, estados y municipios tienen la obligación de garantizar a todos los habitantes de este país a tener un acceso a la salud y para ello debe realizar todas aquellas acciones tendientes a satisfacer tal derecho humano a través del uso de los recursos financieros, humanos y materiales. En este sentido, los embarazos de alto riesgo obstétricos se generan cuando existen condiciones que podrían comprometer la salud o la vida de la madre embarazada y o de su bebé. El riesgo de sufrir complicaciones obstétricas se puede presentar por primera vez durante el embarazo en mujeres perfectamente sanas o se puede predecir para un embarazo futuro en mujeres portadoras de enfermedades médicas de severidad considerable. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, un aproximado de 350,000 mujeres fallecieron por causas relacionadas con los embarazos. Cerca de 2.7 millones de recién nacidos murieron durante los primeros 28 días de vida y 2.6 millones nacieron muertos. Este organismo de la ONU afirma que una atención de salud de calidad durante el embarazo y el parto puede evitar muchos de estos decesos. Sin embargo, sostuvo que a nivel mundial solamente el 64% de las mujeres recibe cuidados prenatales 4 o más veces durante el embarazo. El nuevo modelo sugiere que las consultas de la gestante con el personal de salud aumenten de 4 a 8 durante el embarazo, tomando en cuenta la evidencia que indica que mientras más contacto haya, menos son las complicaciones pre- y postnatales. El director del Departamento de Nutrición de la Organización Mundial de la Salud, Francesco Branca, afirmó que el contacto de una embarazada con el personal de salud debe ser más que una simple visita. Este debe implicar un cuidado y apoyo minucioso durante toda la gestación. Asimismo, precisa el especialista que del 50 al 75% de los embarazos culminan en una pérdida gestacional temprana antes de la 20ª semana. La mayor parte pasan desapercibidos porque ocurren en el periodo de preimplantación. Para la identificación del embarazo de alto riesgo, algunos sistemas dan un valor numérico a los factores de riesgo, en dependencia de la severidad de estos, con una puntuación total que supone la gravedad del problema potencial. Otros sistemas identifican a las pacientes de riesgo mediante una evaluación cuidadosa de la historia médica y obstétrica de las gestantes. El control prenatal debe ser el método que detecte los primeros signos de una alteración en el desarrollo de un embarazo que aparentemente parece transcurrir con normalidad. La valoración estandarizada del riesgo incrementa considerablemente la calidad de atención prenatal. Es necesario otorgarle a toda mujer embarazada la atención médica en hospitales públicos cuando se encuentre ante una urgencia obstétrica, independientemente de si es derechohabiente de alguna institución de seguridad social o no. Debido a la gran cantidad de mujeres que sufren complicaciones en los embarazos en nuestro estado y estas se pueden traducir a pérdidas. Es importante mencionar que esta iniciativa se homologa a lo ya presentado ante el Congreso de la Unión, siendo en el año 2014 cuando la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud, la Ley del IMSS y la Ley del ISSSTE, en donde se establece la obligatoriedad de prestar atención de urgencias obstétricas a mujeres embarazadas. La misma tuvo su entrada en vigor en el año 2015. Lo anterior devino del problema donde una gran cantidad de mujeres han estado a punto de perder la vida y la de su hijo durante el embarazo y al momento de dar a luz.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona el artículo 36 bis de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente manera. Artículo 36 bis. Los servicios de salud, a que hace referencia el artículo 28 de la presente ley, prestarán atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derecho a biencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Transitorios. Artículo primero, la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o mejor jerarquía que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, 14 de noviembre, la de la voz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Para ello, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Si usted me lo permite y en virtud de que la iniciativa ha sido publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria, que me sea autorizado leer solamente una síntesis de la iniciativa que presento a esta soberanía. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 60, fracción primera y 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y noveno, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de este Poder Legislativo iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, ello de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En fecha 27 de mayo del año 2016, se publicó en el periódico oficial el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. A partir de la entrada en vigor de dicho instrumento legal, se implementó en nuestro país un mecanismo novedoso tendiente a fortalecer a las instituciones y erradicar prácticas indebidas en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión pública. Me refiero al denominado Sistema Nacional Anticorrupción. Con el objeto de armonizar la legislación local, esta 62ª legislatura llevó a cabo sendas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, además de generar una serie de leyes con las que se instauró el Sistema Estatal Anticorrupción, perfilándose como uno de los esfuerzos legislativos de mayor relevancia de este ejercicio constitucional. Pues hoy día nuestra entidad cuenta con un andamiaje jurídico sólido que permitirá a las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción, entregar buenas cuentas a la ciudadanía, que al ser los depositarios de la democracia exigen un desempeño legal, honesto y transparente de las y de los servidores públicos. Dentro de las adecuaciones normativas realizadas, destaca la figura de los órganos internos de control, los cuales se definen por la Ley General de Responsabilidades Administrativas como las unidades de naturaleza administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de control interno en los entes públicos, así como de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Por lo que al particular interesa, se propone reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para armonizar y reforzar la figura del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese contexto,
resulta de vital trascendencia homologar la norma que reglamenta en la entidad el derecho humano derivado del artículo 6º constitucional, pues la rendición de cuentas ha convertido en una condición insoslayable para quienes nos desempeñamos en algún cargo público. Actuar con apego a la legalidad, la honradez y la transparencia asegura a la ciudadanía mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales creados para coadyuvar con esa función. Además, se permite consolidar a las instituciones y mejorar la percepción social en cuanto al combate a la corrupción. Conforme al esquema constitucional vigente y aplicable en materia de responsabilidades de los servidores públicos, la participación de los órganos internos de control, sobre todo tratándose de entes creados desde la Constitución, resultará sustantiva para la implementación y funcionamiento de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, pues además de tener la responsabilidad de instrumentar los procedimientos de responsabilidad y sancionar aquellas conductas no consideradas como graves, tendrá la obligación de integrar los expedientes y substanciar la secuela procesal que corresponda, para que previa calificación de gravedad los remita al tribunal y éste aplique la sanción que corresponda. También deberá convertirse en un órgano preventivo que, mediante la implementación de mecanismos objetivos y eficaces, permita mejorar los procesos, aunado a transparentar el ejercicio de los recursos públicos. Con la reforma que el día de hoy planteo, se pretende homologar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas a las reformas realizadas para implementar en la entidad el Sistema Estatal Anticorrupción. Ello mediante las siguientes adecuaciones. Número 1. Adecuar la denominación del órgano interno de control dentro de la estructura del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como precisar su naturaleza jurídica. Número 2. Establecer en esta ley la facultad de la legislatura del Estado para designar al titular del órgano interno de control, tal como actualmente lo señala nuestra Constitución local, previendo que para su designación sea necesaria la votación de las 2/3 partes de los miembros de la legislatura presentes. Número 3, señalar que el periodo de duración del cargo del titular del órgano interno de control será de 3 años. Número 4, precisar los requisitos de elegibilidad que deberá reunir la o el servidor público que sea designado como titular del órgano interno de control. Número 5, indicar las facultades con las que contará el órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en armonía con el Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de que pueda dar cumplimiento a la nueva legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Número 6, establecer que este órgano deberá contar con la estructura orgánica, personal y recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con los recursos presupuestales disponibles. Y número 7, enunciar el pronunciamiento de remoción, así como las prohibiciones que tendrá quien sea el o la titular de este órgano. Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta soberanía popular, me permito presentar iniciativa por la que se reforman los artículos 128, fracción sexta, inciso F, 145 y 146, y se adiciona los artículos 145 bis, 145 ter, 145 quater, 145 quinquis, 145 sexis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, lo anterior de conformidad con lo plasmado en el cuerpo de la iniciativa, que de manera íntegra, como ya lo comenté, está a su disposición en la Gaceta Parlamentaria del día. Sería cuanto, diputado presidente. Lo suscribe el diputado de La Voz. Muchas gracias, diputado Peña Vadillo. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Haciendo una aclaración de la iniciativa presentada por la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, se turna a la Comisión de Salud. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa del punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Estado a que refuerce sus acciones contra el coyotaje, a la Cámara de Diputados Federal para que en el presupuesto
de la Federación del 2018 no se reduzcan recursos a programas estratégicos de promoción agropecuaria y para que las cámaras del Congreso de la Unión impulsen un debate nacional a fin de diseñar una nueva política agropecuaria en México. Para ello, tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe González Martínez, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe diputada María Guadalupe González Martínez, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 94, 97, fracción tercera, 101, fracciones segunda y tercera, 102 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Someto a consideración la presente iniciativa de punto de acuerdo. Exposición de motivos. A nivel general, desde hace décadas, el campo mexicano se ha venido deteriorando de forma paulatina y se ha convertido en uno de los sectores más abandonados y desprotegidos en el país. Hoy en día, existen más de 30 millones de mexicanos en el medio rural, en su mayoría productores de autoconsumo y comunidades indígenas que padecen elevados niveles de pobreza y marginación. A estas carencias se suman otros problemas de carácter internacional, como la creciente demanda de alimentos y materias primas agrícolas, la producción a gran escala de biocombustible mediante el uso de granos básicos y la persistencia de la alteraciones climáticas que han recrudecido la migración, el hambre y la mortalidad en el campo. El campo mexicano está en condiciones de rezago y precariedad bastante lamentables y a nivel general tenemos un retraso de 30 años con respecto a nuestros competidores directos de Estados Unidos y Canadá. Y por tanto, los productores mexicanos están en franca desventaja. Por mencionar solo un ejemplo, nuestros socios comerciales de América del Norte tienen tasas del 1% en cuanto al crédito de avío, mientras que en México está en un elevado 11%. A nivel general, desde hace más de 3 décadas, la inversión gubernamental para el campo ha venido reduciéndose. En este sentido, Emilio López Gámez, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo, refiere que a nivel presupuestal, tal y como lo ha estado en 1980 a la fecha, tiempo durante el cual la caída ha sido estrepitosa y en lo que va de la presente administración le han recortado 80 millones de pesos a este importante sector, a lo cual se suma que los recursos que se aprueban para el campo son mayores de lo que finalmente se ejerce, siempre es mucho menor. Y desde el año 2010, la reducción presupuestal ha sido continua año con año, a lo cual se suman los recortes y subejercicios que terminan reduciendo los recursos para este sector y este año se prevé que para el 2018 ocurra lo mismo con el programa especial concurrente. En el paquete presupuestal que aprueba la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sin lugar a dudas, de concretarse una reducción presupuestal tan significativa en un sector muy vulnerable, con un marcado rezago y que es determinante para lograr la soberanía alimentaria en México, tendría un impacto muy negativo para nuestro campo y en particular para los campesinos que menos tienen. Desgraciadamente, México carece de una política agropecuaria y de programas que estimulen plenamente la producción, porque de entrada
los existentes conllevan un carácter restrictivo debido a que prácticamente el 80% de los recursos disponibles se destinan a los grandes productores, dejando fuera de su cobertura a los medianos y pequeños, así como a innumerables organizaciones campesinas. Sumado a ello, los bajos precios de los productos del campo y los altos costos de los insumos para producir la tierra, sobre todo el aumento del 40.73% en el precio del diésel agropecuario desde 2011 a la fecha, han golpeado con severidad a los agricultores del país, al punto de volver incosteable su producción. La crisis agropecuaria en México se debe a diversos factores, tales como la especulación del mercado, las ya recurrentes alteraciones climáticas, los recortes presupuestales, la orientación hacia la exportación y el enfoque monocultivista de las políticas agropecuarias, las medidas en favor de las importaciones en lugar de fomentar la producción doméstica, donde los pequeños productores puedan ser competitivos, la falta de apoyos a los proyectos de investigación y desarrollo, el control de los principales mercados por algunas corporaciones multinacionales, la presencia del crimen organizado en ciertas regiones y la especulación en los precios de los productos, es decir, el coyotaje, que también afecta muy duramente a los campesinos, porque los productos del campo terminan por comercializarse a un costo muy bajo. La situación del campo mexicano nos indica con claridad que el modelo agropecuario tradicional está agotado y, desafortunadamente, al día de hoy este sector es uno de los más abandonados y desprotegidos, porque carece de programas y una política para incentivar la producción, y los existentes se restringen a beneficiar solo al 15% de los productores, empresarios, y prácticamente quedan fuera los pequeños agricultores, tal como lo afirma el doctor Raúl Nieto Ángel, exdirector del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo. En Zacatecas, cerca de la mitad de la población vive y trabaja en el campo, y en su mayoría son pequeños productores agropecuarios, cuya producción es subsistencia como fuente primaria de ingresos para satisfacer su propia alimentación. Y por lo que toca al frijol, Zacatecas es el primer productor a nivel nacional. Alrededor de 66,000 familias dependen de este cultivo. Y vale la pena señalar que el principal apoyo que reciben los agricultores para producir no proviene del gobierno, sino de sus familiares radicados en los Estados Unidos, cuyo aporte económico asciende a los 3.500 millones de pesos. En fechas recientes, diversas organizaciones campesinas y asociaciones de productores de frijol se han pronunciado a favor de que el precio del frijol se incremente, ya que con el precio actual los productores no les alcanza para obtener ganancias del trabajo que realizan durante un año. A causa de los altos costos de producción, debido a la difícil situación por la que atraviesan los productores de la zona frijolera del estado, que abarcan los municipios de Miguel Auza, Fresnillo, Sombrerete, Río Grande y Zainalto principalmente, diferentes organizaciones campesinas han llevado a cabo diversas protestas como manifestaciones, bloqueos carreteros y plantones. Entre sus demandas han exigido que se les garantice un precio base y no se vean afectados por el coyotaje, así como los elevados precios de insumos que incrementan el costo de su producción. Desgraciadamente, los productores frijoleros cada año tienen que enfrentar las mismas condiciones de muy bajo precio, a pesar de la buena calidad y el nivel de producción de frijol en nuestro estado. Ya no queremos un campo desolado por la falta de oportunidades y la marginación, que represente una tragedia humanitaria para miles de personas a causa de la pobreza y la desintegración familiar, donde los más afectados son las mujeres y sus hijos,
Queremos un campo próspero, productivo y con oportunidades para todos sus habitantes. En función de este objetivo, es necesario reorientar las políticas hacia el sector agroalimentario, sobre todo al dirigir sus inversiones para fortalecer la infraestructura de riego y al mismo tiempo facilitar el acceso a los insumos para la producción agrícola y promover la optimización del uso de los energéticos en la producción del medio rural. Asimismo, otra de las alternativas que se han planteado como vía de solución radica en la implementación de sistemas agroecológicos y silvícolas, de nuevas metodologías de extensión agropecuaria y forestal, en una mejor asistencia técnico-financiera a los productores. Asimismo, urge apoyar a los pequeños productores, evitando la especulación de precios, y tanto el gobierno federal como el estatal deben tener la voluntad para acabar con el llamado coyotaje de las empresas que acaparan la producción y que se quedan con el diferencial entre lo que se compra y lo que se vende, pues para Zacatecas representa un despojo para los productores de alrededor de 1.500 millones de pesos que se llevan estos intermediarios. En particular, resulta indispensable que el gobierno del estado apoye de manera inmediata a la producción de frijol a fin de que pueda venderse las cosechas a un mejor precio y evitar pérdidas y endeudamientos futuros para los productores. De entrada, hay que mejorar el precio del año pasado, que se ubicó por encima de los 15 pesos y que se coloque cuando menos entre el 17 y 20 pesos. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa. Iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado a que refuerce sus acciones contra el coyotaje, a la Cámara de Diputados Federal para que en el PEF 18 no se reduzca recurso a programas estratégicos de promoción agropecuaria y para que las cámaras del Congreso de la Unión impulsen un debate nacional a fin de diseñar una nueva política agropecuaria en México. Primero, que la honorable 62ª legislatura del Estado haga un exhorto respetuoso al gobierno del Estado para que les brinde capacitación a los productores de frijol y apoyo en la comercialización directa y que hagan uso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas para reforzar las estrategias y acciones dirigidas a contrarrestar los efectos negativos del llamado coyotaje. Asimismo, que conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y en particular Liconza, establezcan una mayor red de centros de acopio y distribución regionales con la garantía de pronto pago a los productores de frijol. Segundo, que la honorable 62ª legislatura del Estado haga un exhorto respetuoso a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en particular a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 se aumenten o cuando menos no se reduzcan los recursos dirigidos a programas estratégicos en materia de promoción agropecuaria y política social, asistencial, alimentaria para las personas del medio rural, en especial al programa especial concurrente. Tercero, que la honorable 62ª legislatura del Estado haga un exhorto respetuoso al Gobierno federal y sus instituciones responsables de la política agropecuaria, en particular a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que dentro de sus políticas públicas integre acciones focalizadas a mejorar la productividad y competitividad de la agricultura a pequeña escala, a la vez que de aumentar los recursos para fortalecer la infraestructura y tecnificación del campo dentro del programa de fomento a la agricultura 2018. Cuarto, que la honorable 62ª legislatura del Estado haga un exhorto respetuoso
a la Honorable Cámara de Diputados y a la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que impulsen un amplio debate nacional a fin de diseñar una política de Estado en materia agropecuaria orientada a sacar del atraso estructural al campo mexicano, partiendo de revertir el modelo agrícola productivista, centrando en la obtención de altos rendimientos a través del uso intensivo de agroquímicos, fertilizantes, agrotóxicos y semillas transgénicas en el campo, para reconvertirlo hacia un modelo agroecológico como alternativa incluyente de producción sustentable frente a la expansión de la agricultura convencional. Zacatecas, 14 de noviembre de 2017. Atentamente, diputada Guadalupe González Martínez. Es cuanto, diputado presidente. Diputada presidenta, perdón. Muchas gracias, diputada González. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Y a la iniciativa del diputado Carlos Peña Vadillo, se corrige el turno para la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, ya que hubo un error de apoyo parlamentario, pero se corrige el turno para la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud establecidas en el estado de Zacatecas para que el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y humanice. Para ello tiene la palabra la diputada Carolina Dávila Ramírez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable legislatura, diputada presidenta de la mesa directiva, honorable legislatura del estado de Zacatecas, presente. La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante de esta honorable 62ª legislatura del estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del estado de Zacatecas, 25, fracción primera, 46, fracción primera y 48, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 97, fracción tercera del Reglamento General, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud establecidas en el estado de Zacatecas para el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y humanice. Misma que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. 1. La salud se encuentra entre las mayores preocupaciones de la población, por lo que forma parte de los objetivos prioritarios del Estado y por ello las facultades de medicina deben formar profesionales que intervengan adecuadamente como médicos en el conjunto del sistema de salud. El internado de pregrado es el último año curricular de los planes de estudio de las escuelas y facultades de medicina del país, previo al servicio social y al examen profesional. En esta etapa de preparación permite que los alumnos apliquen los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los semestres previos en un escenario real, en el que se combinan una función educativa para la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, y una actividad de servicio a los enfermos atendidos en las unidades del sector salud, en donde ejercitan una actitud de servicio, el trabajo en equipo, el aspecto afectivo y comunicacional en el trato con los pacientes y el personal de la unidad, la autocrítica y la toma de decisiones en la solución de problemas, experiencias que son de utilidad para su formación personal y profesional. Todo ello bajo la supervisión y la asesoría del personal médico responsable de la institución. Las actividades se desarrollan fundamentalmente en los servicios médicos de las unidades hospitalarias, en que el programa de internado de pregrado se denominan áreas de rotación.
las cuales pueden ser medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, urgencias, proyección a la comunidad y medicina familiar. Cada una de ellas con objetivos propios de las entidades que atienden y objetivos operativos para el desarrollo de habilidades y destrezas. En México, el marco legal está dado por la Ley General de Salud en su título cuarto, capítulo tercero, artículo 95, que entró en vigor el 1 de julio de 1984 por la norma oficial mexicana _234-SA1-200310 sobre la utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado. La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, UNAM, el 6 de enero de 1945 y por los convenios de colaboración suscritos entre las instituciones educativas y las instituciones de salud. Las instituciones del sector salud ofertan las plazas de internado de pregrado que son distribuidas por la Secretaría de Salud, de acuerdo con las necesidades de cada institución educativa. Cada escuela o facultad de medicina establece su mecanismo de distribución, habitualmente atendiendo a los promedios de calificación obtenidos durante los ciclos previos a la elección de dichas plazas. En esta fase, el interno se encuentra en el preámbulo de lo que será su vida profesional. Ello implica la última etapa de su preparación universitaria para ingresar al gremio médico, con sus características, valores y actividades específicas. Los alumnos consideran al internado de pregrado como una etapa fundamental en su formación profesional, porque tienen la expectativa de que éste les permita aplicar y fortalecer los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes previamente adquiridas, así como superar sus deficiencias y apropiarse de nuevas experiencias para su futuro desempeño. Diversos problemas reportados durante y al final de dicha etapa, como son los periodos prolongados de ayuno, las guardias extenuantes, escaso tiempo para el descanso y el estudio, la presencia de fatiga crónica y en ocasiones hasta el ejercicio del bullying en sus diferentes modalidades. Por lo anteriormente expuesto, es de proponerse y se propone, a consideración de esta soberanía popular, la siguiente iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud establecidas en el estado de Zacatecas para que el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de diversas disciplinas médicas se actualice y humanice. Primero, la actualización se refiere a la consideración de las jornadas laborales, que no sean más de 12 horas diarias con un esquema de guardias ABCD para todas las instituciones de salud. Segundo, la alimentación deberá de ser proporcionada por la institución médica correspondiente, siendo esta adecuada en calidad y nutrimentos. Tercero, las diversas instituciones médicas deben presupuestar los recursos necesarios para proporcionar una beca de apoyo suficiente que dignifique la profesión de los internos en los hospitales legalmente establecidos en el estado de Zacatecas. Zacatecas, a 14 de noviembre de 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Carolina Dávila. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Señora presidenta, para ver si la diputada en tribuna me permite suscribir su punto de acuerdo. Se toma nota. Con mucho gusto, De igual manera, diputada presidenta Isadora Santibáñez, para suscribirme a la iniciativa de la diputada, si ella me lo permite. De igual manera, Borrego Estrada Mónica. Claro que sí. Gracias. Se toma nota de las adhesiones. De igual manera, Guadalupe Babache. De igual forma, Samuel Reveles Carrillo. Con gusto. Quedan anotadas sus participaciones y su adhesión. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la presidenta municipal de Zacatecas, Judith Magdalena Guerrero López, a reconsiderar la decisión de demoler el rastro municipal de la capital del estado y presentar alternativas para mejorar la prestación del servicio del actual. Para ello tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputados presidentes. Presidenta y presidente. Adelante, diputado. ¿Usted también, diputado?
Los que suscriben: diputados Santiago Domínguez Luna, María Elena Ortega Cortés, José Luis Medina Lizalde, Samuel Reveles Carrillo, Arturo López de Lara, Carlos Alberto Sandoval Cardona, Giovanna Bañuelos de la Torre y Omar Carrera Pérez, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera, 101, 102, 104 y 105 de su Reglamento General, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular el presente punto de acuerdo, por el cual se exhorta de manera respetuosa a la Presidenta Municipal de Zacatecas, Judith Magdalena Guerrero López, a reconsiderar la decisión de demoler el rastro municipal de la capital del Estado y presentar alternativas para mejorar la prestación del servicio que da el actual, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, los rastros constituyen un servicio público de la administración municipal. Tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población. El servicio público de rastro se presta mediante instalaciones, equipo de herramientas que, junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la operación de estas unidades. Es necesaria la existencia de rastros adecuados, ya que se debe dar la garantía de que la carne que se consuma o que consuma la población será higiénica y con pleno apego a las reglas de manejo sanitario durante el sacrificio y en los procesos de distribución. Otra cuestión fundamental es que a través de este órgano municipal se cuida que sea legal la introducción de animales y la autorización para el sacrificio, con lo que se evite el abigeato. Otros beneficios adicionales es lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio de animales, generar ingresos al municipio a través del cobro de cuotas por esta actividad y evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares, garantizando la óptima condición de los animales para el consumo humano. Exponemos lo anterior para contextualizar la importancia de que el rastro funcione de manera adecuada en todos los municipios de la entidad, pero poniendo atención al conflicto que se ha desarrollado desde hace algunos meses en la capital zacatecana, a propósito de lo que han hecho público un grupo de ganaderos, carniceros, introductores y matanceros que señalan la intención de la presidenta municipal de Zacatecas de demoler las instalaciones del actual rastro, ubicado en el mercado de abastos de la ciudad, y construir en ese terreno un estacionamiento que agilice la movilidad de dicho espacio, sobre todo los viernes y sábados de cada semana, en la que se instala uno de los tianguis más grandes de la entidad. De igual manera, este grupo de personas se queja de la actuación del subsecretario y del director de ganadería de la Secampo por su aseveración de que es inamovible la decisión ya tomada para demoler el inmueble en cuestión, así como de que ya se publicó una licitación para el inicio de la obra. Conocemos también que el rastro actual presenta graves problemas, entre ellos que han quedado enclavado en medio de la mancha urbana, que sus instalaciones están obsoletas al no haberles dado la atención y mantenimiento adecuado las administraciones anteriores. Sin embargo, es necesaria la reflexión en el sentido de que con este acto se generan afectaciones directas e indirectas sobre los que ya hay y que hay que poner atención. La primera de ellas es que al señalar que se dirigirá al rastro TIF, la actividad que se ha venido realizando en el rastro municipal de la capital, se afecta directamente a los ganaderos locales, a los introductores de ganado, a los matanceros de este órgano municipal y a quienes son dueñas o dueños de las carnicerías que tienen su centro de actividades en el municipio de Zacatecas. En este mismo sentido, manifestamos la preocupación por las y los empleados al servicio de la presidencia municipal, pero que tienen su centro de adscripción en el rastro municipal y que al desaparecer su fuente de empleo estará en riesgo su seguridad laboral. Y por afectación indirecta, nos referimos a la que se va a generar por el encarecimiento de los productos cárnicos y sus derivados,
toda vez que el traslado de los animales en pie hasta el rastro de Fresnillo y el regreso de los productos que se habrán de comercializar generará gastos operativos y de recursos humanos que por ende se cargarán en el precio final de la carne y otros productos como vísceras y pieles, entre otras. Si consideramos que en el municipio de Zacatecas se concentra una parte importante de la población del Estado, no es menor el daño económico que se estaría generando, sobre todo en este momento en que la crisis económica se ha agudizado y la falta de empleo es uno de los graves problemas sociales que estamos viviendo en la entidad. Con esta decisión se afecta a la economía y a la nutrición de las familias, pues es de todas y todos sabido que la carne es una de las fuentes importantes de las proteínas que requiere el ser humano. Otro punto importante a considerar es que los ingresos municipales estarán disminuyendo, ya que no son menores los ingresos que genera el rastro a las arcas municipales, toda vez que es uno de los servicios públicos que la ley establece como de competencia municipal. De manera personal, estoy convencido de que se deben buscar alternativas múltiples y agotar siempre primero las causas legales y sociales para que no se den las afectaciones mencionadas, por lo que consideramos más prudente la búsqueda de alternativas a la demolición de las instalaciones del rastro, que en el hecho de aplicar a rajatabla una decisión ya tomada, pero que no cuenta con el respaldo de los sectores vinculados directamente al problema. Una primera alternativa consiste en revisar a fondo las instalaciones y hacerle las mejoras necesarias para que pueda funcionar de manera óptima, entre ellas la instalación de la infraestructura necesaria para el adecuado manejo de los desechos y con ello se atenderían los requerimientos de la población que habita las colonias aledañas y se mejoran las condiciones sanitarias del mismo. La otra alternativa es ubicar un terreno propiedad del municipio que cubra los requerimientos y necesidades específicas para la construcción de un nuevo rastro municipal moderno, eficiente y que garantice las condiciones de higiene sanitarias y de sacrificio de los animales, atendiendo los estándares nacionales e internacionales en la materia. Estamos conscientes de que ambas alternativas implican la inversión considerable de recursos. Sin embargo, es claro que las y los habitantes del municipio pagan impuestos para tener los servicios municipales adecuados y eficientes, lo cual además es su derecho. Por esa causa proponemos que las y los integrantes de este Poder Legislativo apoyemos la gestión de los recursos necesarios para mejorar la infraestructura actual o para la construcción de las instalaciones de un nuevo rastro, pero que no asumamos la posición cómoda de que cuando los servicios municipales se complican, nos deshacemos de ellos sin considerar las afectaciones que se generen. En razón de lo antes expuesto, sometemos a esta honorable 62ª legislatura del Estado el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta de manera respetuosa a la maestra Judith Magdalena Guerrero López a reconsiderar la decisión de demoler el rastro municipal de la capital del Estado de Zacatecas y considerar como alternativa la búsqueda de recursos para mejorar la infraestructura del rastro actual o para la construcción de nuevas instalaciones de un rastro municipal moderno, eficiente y funcional. Segundo, se exhorta de manera respetuosa al contador Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, a fortalecer a través de la Secretaría del Campo la búsqueda de alternativas a la desaparición del servicio que presta el rastro municipal de Zacatecas, a la luz del análisis de la afectación directa e indirecta que se hará a las y los habitantes de dicho municipio al retirar y no mejorar el servicio municipal. Tercero, que se suspenda la licitación con número LO 93 20 76 965 E61-2017 que ha publicado la Secretaría de Infraestructura, CINFRA, referente a la obra de demolición de las instalaciones del rastro municipal y construcción del citado estacionamiento. Cuarto, que se dé garantía de respeto a los derechos laborales de las personas que trabajan para la Presidencia Municipal de Zacatecas y que se encuentran adscritas al rastro municipal que se pretende desaparecer. Quinto, que el presente punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución, de conformidad con el artículo 104, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, considerando que ya hay una licitación para inicio de obra, sin haber agotado el diálogo con los diversos actores involucrados. Zacatecas, a 14 de noviembre del 2017. Atentamente, los promoventes
Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Fortalecimiento Municipal. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que impulse una campaña en el territorio estatal de información, prevención y atención de las personas con diabetes y particular sobre el tratamiento a las mujeres embarazadas con diabetes con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Para ello, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, 46, fracción 1 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su Reglamento General y demás relativos y aplicables, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Según la información difundida por la Federación Internacional de la Diabetes, en la actualidad hay más de 199 millones de mujeres viviendo con diabetes y se calcula que este total aumentará a los 313 millones para 2040. La diabetes es la novena causa principal de muerte entre mujeres en todo el mundo, con 2.1 millones de muertes cada año. 2 de cada 5 mujeres con diabetes se encuentran en edad reproductiva. Sin embargo, las mujeres con diabetes tienen más dificultades para concebir y pueden tener malos resultados en sus embarazos. Sin planificación preconcepcional, la diabetes tipo 1 y tipo 2 puede resultar en un riesgo significativamente más alto de mortalidad y morbilidad, tanto materna como infantil. Aproximadamente 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional, una amenaza grave e ignorada para la salud materna e infantil. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes en 2017, y el lema es Mujeres y Diabetes, nuestro derecho a un futuro sano. El factor más preocupante de la diabetes no solo es su diagnóstico, sino la falta de control de la misma, lo que incide de manera directa y altamente preocupante en complicaciones mortales y discapacitantes, tales como la ceguera, la insuficiencia renal, el infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y la amputación de miembros inferiores, lo que evidentemente causa severos daños de salud y a la calidad de vida de pacientes y familiares. Igualmente representa una carga económica de grandes dimensiones para el Sistema Nacional de Salud, ya que los daños ocasionados por la diabetes siempre irán a más y a más. Lamentablemente, como resultado de las desigualdades socioeconómicas, las niñas y las mujeres con diabetes sufren barreras que dificultan el acceso asequible a la prevención, detección precoz, diagnóstico y tratamiento, atención de la diabetes, particularmente en países en vía de desarrollo. Sobre esto, la Organización Mundial de la Salud anota la prevalencia de la diabetes porque ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos, donde se ubica el caso de México, que tiene la mayor contribución a la mortalidad por diabetes del continente americano y a una de las más altas tasas de mortalidad del mundo por esta condición. Prueba de ello es que en nuestro país cerca del 10% de la población padece esta enfermedad y se estima que la cifra podría ser el doble por aquellas personas que aún no son diagnosticadas. La diabetes mellitus se manifiesta en 2 tipos. El tipo 1, que ocurre cuando el páncreas deja de producir insulina y suele aparecer tanto en niños como en jóvenes, quienes requieren usar inyecciones para poder sobrevivir. Y el tipo 2, que afecta aproximadamente el 95% de los pacientes y ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina y generalmente se presenta en personas de 45 años o más.
De acuerdo con los informes del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el tipo 2 de diabetes mellitus es la tercera causa de muertes en Zacatecas, con el registro de aproximadamente 945 fallecimientos por año. Y por datos proporcionados por la Secretaría de Salud, en 2016 más de 23,000 mujeres adultas padecen esta enfermedad crónico-degenerativa, entre las que incluyen la diabetes tipo 1 y tipo 2 y la diabetes gestacional. En ese sentido, reconocer el impacto negativo de esta enfermedad sobre la población zacatecana y específicamente sobre las mujeres y más aún sobre las mujeres embarazadas, las cuales están en riesgo de padecer diabetes gestacional, se vuelve urgente y con claves para conseguir resultados óptimos de control de esta enfermedad. El acceso a medicinas y tecnologías esenciales, la educación para el autocontrol y la información. Es por ello que con la presente iniciativa se pretende fortalecer las acciones que ya existen respecto al tema y de ser necesario impulsar el acrecentamiento de las mismas. Así, la Comisión Legislativa de Salud se preocupa y se ocupa por la salud de los zacatecanos. Por lo anteriormente expuesto y a efecto de dar mayor impulso a los programas de información, prevención y atención a la diabetes en el marco del Día Mundial de la Diabetes, así como en un contexto de dar cumplimiento a los derechos humanos y al mismo tiempo asegurar su permanencia, someto a la consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único. La honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de manera respetuosa, exhorta al titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado para que impulse una campaña en el territorio estatal de información, prevención y atención a las personas con diabetes y, en particular, sobre el tratamiento a las mujeres embarazadas con diabetes gestacional con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Atentamente, 14 de noviembre de 2017, la de La Voz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Zacatecas, en materia de ordenamiento territorial. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Exacto. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Toda vez que la iniciativa se encuentra en la Gaceta del día de hoy, ¿me permite dar una síntesis del documento, del dictamen? Sí, así le dije, ¿no? Ah. Sí, que quede. Los que suscriben: diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, diputada Mónica Borrego Estrada y diputado Roy Barragán Ocampo, con el carácter de presidentas, secretarios e integrantes de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, y con fundamento en lo que establecen los artículos 60, fracción primera, y 65. Si me permite tantito, diputado. Sí. Sí. Es que son dos, un segundo nada más. Y guapos. Un segundo. Vamos a hacer tiempo para que se haga tarde.
Reiniciamos. Dictamen de la Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y iniciaron diversas disposiciones del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Zacatecas en materia de ordenamiento territorial. A la Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Zacatecas en materia de ordenamiento territorial presentada por la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 27 de junio del 2017 se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil del Estado presentada por la diputada Guadalupe Santibáñez Ríos. Segundo, por instrucciones del presidente de la mesa directiva mediante el memorando número 0873 de la misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, la iniciativa fue turnada a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y dictamen. Tercero, la diputada iniciante justificó su propuesta en la siguiente exposición de motivos. El ordenamiento territorial es una de las prioridades y una política pública establecida en el país a partir del Plan Nacional de Desarrollo vigente. En función de esto nació la vida institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dentro de la Administración Pública Federal, con propósito de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Y en atención a lo anterior, esta legislatura en noviembre del año pasado aprobó la creación de una dependencia que se hiciera cargo de las materias del desarrollo urbano, la vivienda social y del ordenamiento territorial, y con la finalidad de que fuera esta quien se erigiera como cabeza del sector, obligada a diseñar y ejecutar las políticas públicas en tales materias, para que pueda llevar a cabo la totalidad de las atribuciones dadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Es necesario armonizar algunos otros ordenamientos, como los que aquí se proponen: Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Para tales ordenamientos, además de la armonización señalada, se propone establecer disposiciones que permitan facilitar la regularización de espacios públicos y de bienes utilizados por el Estado y los municipios, en virtud de que los recursos para su construcción, mantenimiento y conservación dependen de la certeza en la propiedad de los mismos. Materia de la iniciativa: reformar diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Zacatecas, en materia de ordenamiento territorial para precisar las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Valoración de la iniciativa. Esta comisión legislativa es competente para estudiar la presente iniciativa y emitir el dictamen correspondiente de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción décima, 125 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. El ordenamiento territorial es un instrumento político que permite lograr la eficiencia económica del territorio, garantizando al mismo tiempo su cohesión social y política en condiciones de sustentabilidad. En particular, es una estrategia que, al considerar plenamente la dimensión especial, tiene como objetivo hacer no solo compatibles, sino complementarias las aspiraciones locales y regionales con las orientaciones nacionales de la SEDATU. Virtud de lo anterior, coincidimos con la iniciante en el sentido de que es necesario precisar las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano con la finalidad de que sea la dependencia responsable de aplicar y vigilar las políticas en materia que emite el gobierno estatal,
Conforme a ello, los nuevos planes de ordenamiento territorial se caracterizan por la implementación de componentes estratégicos y flexibles integrados a una base estructural heredada de la planificación tradicional. Las innovaciones en estos planes apuntan a una adecuada implementación de los principales componentes de la flexibilidad tomados de la planificación estratégica, la eficacia y la participación. La eficiencia como componente de operatividad de la flexibilidad se traduce básicamente en la adaptación de un régimen de prioridad que se manifiesta preferentemente en los instrumentos de planeación y ejecución del plan. La participación se contribuye en el componente de soporte y legitimación de la flexibilidad. Finalmente, los instrumentos de seguimiento y revisión del plan, así como los plazos de vigencia del plan, conforman el soporte fundamental que permitiría adecuar la flexibilidad a lo largo del tiempo. En relación con el tema central de la iniciativa que se analiza, este colectivo dictaminador comparte la motivación principal de la promovente, que es proporcional a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial las atribuciones dadas al momento de su creación y por lo tanto es necesario armonizar algunos otros ordenamientos como los que se proponen, Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Para tales ordenamientos, además de la armonización señalada, se propone establecer las disposiciones que permitan facilitar la regularización de espacios públicos y de bienes utilizados por el Estado y los municipios. En virtud de que los recursos para su construcción, mantenimiento y conservación dependen de la certeza en la propiedad de los mismos. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad por lo establecido en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Zacatecas en materia de ordenamiento territorial y se adiciona el artículo 662 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas respecto de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Artículo primero. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 87. Se reforman el párrafo segundo del artículo 1670 y la fracción tercera del artículo 2516. Se adiciona el artículo 2517 bis, todos del Código Civil del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 662 bis al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Presidenta, diputada Guadalupe Nayeli Román, secretaria diputada Mónica Borrego Estrada y secretario Roy Barragán Ocampo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Roy. No hay de qué. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano, Ley de Desarrollo Metropolitano, Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, Ley de Desarrollo Social y Ley del Cambio Climático, todas del Estado de Zacatecas en materia de desarrollo urbano. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Dictamen de la Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano, Ley de Desarrollo Metropolitano, Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas,
Ley de Desarrollo Social y Ley del Cambio Climático, todas del Estado de Zacatecas en materia de desarrollo urbano. Honorable Asamblea, la Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos ordenamientos legales del Estado en materia de ordenamiento territorial, presentada por el diputado Gustavo Uribe Góngora, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 29 de junio del 2017 se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversos ordenamientos legales en materia de ordenamiento territorial que presentó el diputado Gustavo Uribe Góngora. Segundo, por instrucciones del presidente de la mesa directiva mediante memorándum número 0883 de la misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, la iniciativa fue turnada a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y dictamen. Tercero, el diputado iniciante justificó su propuesta en la siguiente exposición de motivos. El desarrollo urbano persigue el equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y sociales, siendo diferente del crecimiento parcial de algunos de estos que en ocasiones es interpretado como desarrollo. En el Estado de Zacatecas hemos evolucionado respecto al marco normativo en materia de desarrollo urbano, como lo podemos ilustrar en las reformas que han sufrido, por ejemplo, el Código Urbano del Estado. Sin embargo, este ordenamiento no es el único que aborda la materia en cuestión. En realidad, son diversos los ordenamientos que impactan en la materia, tales como la Ley de Desarrollo Metropolitano, la Ley de Protección Civil e incluso la Ley de Desarrollo Social del Estado. En este entramado legislativo se ve impactado a partir de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada el 30 de noviembre, en el cual se aprobó la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, la cual se encarga a partir del 1 de enero del año que corre del diseño y ejecución de la política pública de las tres materias. Materia de la iniciativa: reformar diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Zacatecas, Ley de Desarrollo Metropolitano del Estado de Zacatecas, Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas y Ley del Cambio Climático para el Estado de Zacatecas en materia de ordenamiento territorial. Valoración de la iniciativa, considerando, primero, esta comisión legislativa es competente para estudiar la presente iniciativa y emitir el dictamen correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 123, 124, 125 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, en tal contexto, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado se estableció que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial correspondería ejercerlas a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Conforme a lo expresado, los legisladores que integramos esta comisión coincidimos con la finalidad de la iniciativa que se estudia, por lo que consideramos procedente su aprobación para el efecto de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial asuma las funciones que en su momento tenía la Secretaría de Infraestructura, dependencia que ejercía la rectoría de la materia, mismas que ahora pasan a ser competencia de la dependencia citada. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad por lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Zacatecas, Ley de Desarrollo Metropolitano del Estado de Zacatecas,
Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas y Ley del Cambio Climático para el Estado de Zacatecas en materia de desarrollo urbano, respecto de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Artículo primero. Se adiciona el artículo 21 bis, se reforman los artículos 5 en su fracción segunda y 27 fracción segunda, cuarta e inciso C de la fracción quinta, 32 fracción segunda e inciso B y D de la fracción cuarta, 89 fracción segunda y artículo 389 y 443 y se derogan las fracciones de la 30 a la 35 del artículo 21 y el inciso B de la fracción cuarta del artículo 32 del Código Urbano. Artículo segundo. Se adiciona la fracción séptima del artículo 7, recorriéndose las demás en su orden, y se reforman el segundo párrafo del mismo artículo séptimo y el artículo 13 de la Ley de Desarrollo Metropolitano. Artículo tercero. Se adiciona el inciso D del artículo 20, recorriéndose de los demás incisos en su orden, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas. Artículo cuarto. Se adiciona la fracción cuarta del artículo 57, recorriéndose las demás fracciones en su orden, y se reforma la fracción tercera del mismo artículo de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas. Artículo quinto. Se reforma el artículo noveno y se adiciona la fracción décima, recorriéndose el resto de las fracciones en su mismo orden. Del artículo 37 de la Ley del Cambio Climático para el Estado de Zacatecas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Y artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados e integrantes de la Comisión Legislativa de Obras Públicas, Desarrollo Urbano de la 62ª Legislatura del Estado. Presidenta diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, secretaria diputada Mónica Borrego Estrada y secretario Roy Barragán Ocampo. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Roy. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto para que